Mario Ozzy Scott. Carajo, lo conocemos hace un sinfín de años. Creo que esa era 1000 años. 1000 años, sí, 1000 años. Mira, Juan, bueno, es una maravilla ver tu trabajo, ver tus construcciones, digamos, de la luz, tus encuadres, tus compensaciones, tus mezclas, tus fusiones de luz. Ese es el motivo de esta entrevista. Quiero que me cuentes, porque yo me acuerdo de ti, pero de la época, creo, de Armando. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Cuéntame, ¿cómo te iniciaste en eso? Es para no nosotros, sino para nuestra gente, ¿no? Claro, como mi inicio en el cine, mira, yo nunca tenía claro qué hacer en ese mundo, ¿no? Y al salir del colegio, que fui bastante vago, busqué algo que digo, que yo quería hacer era estudiar historia, ser historiador o sociólogo, digamos, pero no logré ese objetivo en la Católica por no ingresar. Y me encontré con cine, con el programa de cine y televisión en la Universidad de Lima, pero era un programa así, pues era lo que estaba en el baño estaba ese programa y era bastante malo, pero en ese programa estaba Pablo Guevara, por ejemplo, el gran Pablo Guevara, que lo amo y lo tengo guardado, y también había un profesor lindísimo que se llamaba, se apellidaba Reinel. Él era director de la Cinemateca, no sé si de San Marcos o de la Agraria, no me acuerdo ahora. Pero ese señor tenía una pasión por el cine que era alucinante. Cada vez que proyectaba películas como El Acorazado y esas cosas, y uno que venía de la calle y no tenía ni idea del cine mudo, ni menos en blanco y negro, esa pasión cómo te la transmitía, ¿no? Y había también un profesor, que no me acuerdo su nombre, chileno, que enseñaba guión, y era un apasionado del cine también. Y no me acuerdo su nombre, con mucha pena, pero una persona que también la recuerdo mucho, se escapaba del gobierno de Pinochet, un personaje bellísimo, y en todo este trámite aparece Armandito Robles Godoy, ¿no? Armando. Yo no estaba nada contento en la universidad porque a pesar de estos tres actores lindos que te cuento... ¿Qué año era? Esto ha sido el 73, la segundo semestre del 73. Ya había filmado yo no sé Espejismo. Sí, había filmado Espejismo. O no sé si principio del 74, honestamente no me acuerdo. Pero las clases de Armando fueron geniales, ¿no? Armando era pues todo un personaje y tenía todo un discurso sobre el cine alucinante. Y me acuerdo que él nos llevó a un rodaje en el Callao, donde estaba su hermano Mario. Primera vez yo que vi una cámara 35, ¿no? Y fue una experiencia muy linda y siempre tengo ese grato recuerdo de Armando, que haberme dado el patadón para que ingrese al cine, ¿no? Ahora tal vez no sé si agradecerle, pero digamos, me metí al cine, ¿no? Juan, me estás hablando de los 70, en plena ley de cine. 73, 74, Armando ya había hecho Espejismo en 72. Yo trabajé con él, hice toda la escenografía. Y claro, es maestro de todos nosotros, digamos, ¿no? Y Mario con mayor razón a nivel de fotografía. Cuéntame un poco ese encuentro con la cámara, ese encuentro, estás hablando de telecine tú y de esa época. Bueno, primero te cuento, yo digamos, en esa época yo estaba cero en todo concepto de todo, no sabía nada prácticamente, pero se da el caso de la famosa ley de cine, ¿no? Y había pues mucha demanda de trabajo. Entonces obviamente a mí eso me sirvió muchísimo porque al inicio yo empecé entrando simplemente para mirar, ¿no? A un momento también hacía foto fija, ¿no? Y con quien me empecé a trabajar muy lindo fue con José Antonio Portugal, mi gran amigo y compañero José Antonio Portugal, que él tuvo la suerte de asociarse con una empresa de Yana Torinci, la linda Yana, que no sé qué será de ella, y tenía una empresa importante, pero una empresa que de verdad apostaba por el cine y apostaba por hacer buenas películas, y el equipo era con Gianfranco Enichini, por ejemplo, el gran Gianfranco, ¿no? Entonces yo con esa película empecé a hacer productor, nada más que productor, y eso fue para mí la mejor escuela, porque José Antonio dirigía, a Gianfranco hacía la fotografía y la cámara, yo era el productor y alguien más por ahí podría haber hecho sonido, que ahorita no recuerdo, el Pete Pancho de Rancén o alguien más que no recuerdo, y eso fue una experiencia muy linda porque se trabajaba mucho en blanco y negro, y acá en Lima teníamos todo. Telecine existía y Telecine tenía laboratorio, tenía el post audio, tenía hasta el sonido óptico. Entonces todo el proceso se armaba en Perú.
Y para mí esa fue la mejor escuela de aprender cine, ¿no? Has hablado de lindos y queridos amigos. Portugal con sus películas históricas, digamos, con personajes maravillosos, muy bien planteados. Tu cámara, la cámara de Gianfranco ya la conocemos, ¿no? Los aportes al cine peruano son evidentes. Ahí Diana Torringhi, que creo que está en Estados Unidos. Y una cosa, el punto clave contigo es cómo pasaste a agarrar la cámara. ¿En qué momento? ¿Recuerdas? Sí, claro. Esa reflex ligada a una... Bueno, ahí hay todo un proceso, porque una grabadora. Yo estaba trabajando en esto y de ahí me vino la onda un poco bolcheviquiana, ¿ya? El sindicato. Me entró la onda comunistoide, no comunistoide, porque nunca acepté eso, pero sí me entró el corazoncito por un cambio Clasista. Un cambio clasista, y me interesó mucho el cine aplicado a eso. Y entonces aprendí a hacer las primeras cámaras con la maravillosa Bolex, y comencé a trabajar para la Confederación. 16 milímetros. 16 milímetros. Comencé a trabajar para la Confederación Campesina del Perú. La CCP. La CCP. Yo registraba, filmaba esos eventos, y fue ahí el inicio de gusto por la cámara, ¿no? Ahora, yo te digo que yo te vi varias veces porque yo ya tenía una de video. En esa época, con Javier, en la Plaza de Mayo. Claro, porque ahí encontrábamos, estaba Pancho de Araceli, Rodolfo Pereira. Saltando porque en medio de los pum, 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 porque todos los días. Yo tenía en esa época, porque nosotros hemos pasado desde el celuloide a todos los procesos de video. Claro, todos. Todo el proceso de todo, 3 cuartos, 8, no sé cuántos, etc. Y el celuloide que fue tan importante. Y el celuloide básico fue donde aprendimos todo, pero yo me acuerdo de ti, claro. Y además también me acuerdo de algo sensacional. Un patita con una bolsa de pan. Abría la bolsa, sacaba su cámara, era el Chino Domínguez. Chino Domínguez, sí. Claro. César Pérez, que se fue a Bolivia. Viñati también. Y por ejemplo, cuando ya pasé este proceso de hacer mis cositas en Bolex, ya me gustó el tema de la cámara, pero obviamente no podía entrar al tema profesional porque no tenía la experiencia suficiente. Y empecé a trabajar con Jorge Viñati, que me enseñó mucho, y también con César Pérez, porque César Pérez trabajaba con Pablo Guevara en la Católica, yo era asistente de cámara, ¿no? Y ahí aprendí, pues comencé entrando, hasta que agarré la cámara de frente con un corto que hizo Rodolfo Pereira, Taxi, donde hice la cámara y fotografía, y ahí arranqué con el tema de la imagen, pero todo en cine, ¿no? Y aparte de eso también me entró la curiosidad por ver mucho cine, porque yo sí creo que mi mejor escuela ha sido ver cine, ver películas. Todo el tiempo veo películas, incluso actualmente. Como películas, o sea, todo el día. Todos los neos y los sismos. Todo. Neorrealismo italiano, todo eso. Una francesa, cine ruso. Cine ruso, cine europeo, cine americano. Los Hablemos de Cine, italiano, ella aparece en Los Hablemos de Cine haciendo su... ¿cómo se llama? Bulita con su cine club, y la otra importante, ¿no? También creo que es, no sé por qué, pero digamos también en esa época me puse a leer mucho, ¿no? A Borges, a Neruda, a poesía, a historia, no sé, me entró esa onda, y eso me ayudó mucho también la lectura, ¿no? Que la continúo, pero ya no tanto como esa época tan intensa, ¿no? Intensa, ¿no? Dime, ¿cómo es el cine ahora? ¿Cómo veo el cine ahora a nivel Perú, a nivel mundial? No, nuestro, pues Perú. El mundial ya lo conocemos. Bueno, el cine, ¿qué te puedo decir? El boom de Guayac Pilca me ha parecido interesantísimo, genial. Ha sido una película que tuve el gusto de trabajar en ella y ha marcado muchas cosas, ¿no? Pero por otro lado, a veces no he visto mucho cine peruano, pero está tratando, ¿no? Está ahí, ¿no? Por eso hay películas que son espantosas, que prefiero no nombrarlas. Pero tenemos pues a Augusto Tamayo con sus películas de historia, que siempre para mí es muy agradable trabajar con él. Me encanta trabajar con él y no sabes cómo me divierto fotografiando historia, época, ¿no? Pero por lo demás, con César Galindo, ¿no? Ahora, disculpa que te interrumpa, pero es un problema de legislación, ¿no lo ves por ahí? Dejemos la creación y la producción. La legislación no permite que al invertir tu propio capital, más préstamos, más compromisiones,
agarres un circuito adecuado de cine. No lo hay, locales, pues, no lo hay, pues. Encima están copados por el cine. Las grandes distribuidores, los cines Ese es un gran americanos. problema. Pero siempre ha sido así, ¿ah? Toda la vida. Pues, Acuérdate. ¿cuándo va a cambiar? Acuérdate en nuestra época cuando las películas peruanas entraban en celuloide a los cines y estos pendejos no le daban el carbón suficiente a las lámparas, entonces tú veías películas peruanas que eran oscuras. Sí, había un... Pero era espantoso. Había un eso. boicot planificado Tremendo. por los exhibidores. Y hoy en día sí es asunto, ¿no? Película peruana que interrumpe todo un circuito de películas internacionales Comerciales. y que joden pues lo que ellos tienen programado hacer, ¿no? Entonces eso siempre ha sido así y Creo que hay que ¿estás de acuerdo que hay que cambiar la legislación o no? la legislación de cine, Sí, es obviamente, obsoleta, ¿ya? claro, es totalmente obsoleta, pero ¿quién la cambia? ¿Quién interesa ahora también, no? Ese es otro punto. Ese es otro punto que, o como la famosa cinemateca que es importantísima, ¿no? Debe estar, pero de acoplar, Pero según mi ahí está parecer, tirada, a la ley, ¿no? a la ley. Claro, entonces A tampoco la, hay ley. a ¿no la es cierto? legislación de cine, pues nueva. Claro. Y otra cosa, a mí me interesa mucho esto porque, te lo pregunto porque es alrededor de la imagen, ¿no? Llegar al control, ¿no? Y llegar sobre todo a la creación de realidades ficcionales o documentales o estéticamente, digamos, con valores determinados, es un proceso para nosotros, es un intercambio con el director, con nuevos directores de fotografía, con los materiales nuevos, con esta época digitalizada, digamos. ¿Cómo ves tú la diferencia entre esos mundos? Celuloide y Sí, digital. exacto. Bueno, el ¿Qué cambio, te pasó a ti el con todo cambio, eso? bueno, al principio me chocó, pero yo sí considero ahora, y lo tengo que admitir, que el celuloide ha superado, perdón, el digital ha superado con creces al celuloide, ¿ah? Lo lamento, lamento decirlo, pero el digital, mira, escúchame, o sea, digamos, amo el celuloide porque como fotógrafo, el celuloide, tú trabajabas la imagen, trabajabas la temperatura de color, ya sea filtrando frente al lente o filtrando en las luces, tú dabas la temperatura que deseabas y ponías tu fotómetro y medías la luz y era un placer hacer eso, ¿no? Hoy en día el digital, no, pues te sacas un moco, aprietas un botón y ya está la temperatura que quieres, ¿no? Y cuando pasas a la post, tú tienes el mundo entero para hacer lo que quieres, ¿no? Ahora, el problema es que todo eso también se transformó en fórmulas. Y claro, también se transformó en clichés. fórmulas, ¿no? Ahora, algo que es alucinante, algo que a mí me encanta el digital, con 4K y todo ese rollo, es que, digamos, la luminosidad que tienen estas cámaras es alucinante. Tú puedes hacer escenas nocturnas en calles y puedes no usar luces. Yo me acuerdo en la época del cine, era un horror hacer exteriores noche en calles porque tenías que tirar luces como pudieras, ¿no? Y eso era complicado y caro además, ¿no? Claro, mira, digamos, el shock, digamos, del manejo y de la transición del final del celuloide al digital con toda su parafernalia tecnológica y sobre todo de postproducción, tanto en computadora como en la cámara, nos lleva también a un confrontamiento. ¿Y dónde está la poesía? ¿Y dónde está la sensibilidad? Porque todo se transforma en, como te dije hace unos segundos, me parece a mí, en grandes fórmulas y en grandes, digamos... Pero ¿qué alternativas tenemos ya ante la modernidad? Esta entrevista no podríamos haberla hecho en cine. Esta entrevista... Sí, la hacíamos, pero con 80 cosas, con una te hubiera costado un dineral de plata, un huevo de Estoy plata. de acuerdo contigo. Esto es Hubieras una maravilla. necesitado tener que 10 latas 16 milímetros mínimo, cortando con un trípode. muerto de miedo por el que se te acabe la película y el costo sería alucinante. Ahora Sí. tú estás con una cámara y puedes grabar horas y no pasa nada. Claro, nada, de ¿no? eso se trata. Y en pos le puedes dar los tratamientos, le puedes dar grano, Todo, le puedes todo. dar, Claro, le puedes dar pero- rayas al negativo y toda esa vaina, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que sí es un avance. Yo creo que sí también, pero no a nivel contenidos. En ¿Pero por contenido, qué? porque ¿Por la qué? mayoría está buscando, que con razón, porque es una industria, y estamos en un país que no está... Contenido de lo que tú registras. Claro. Ya eso es otro tema, claro. Claro. Entonces, Claro, eso ya depende del grupo, del el director, de la director, productora, no, no que hagan estas huevadas de monstruos y los como líderes, ¿no?
O ¿no? si no, esas a su madre Pero versión 8. esos a sus madres versión 10, que son horribles, pero ¿No le da vergüenza a su pata hacer eso? sí, a mí eso ya no quiero ni hablar de eso, me parece Ni hablemos, espantoso, sí, ¿no? espantoso. Pero digamos, si tú tocas el tema de la tecnología en el cine, claro, estas cojudeces de Transformers y esas huevadas, pero también al director que las haga, por ejemplo, Ridley Scott, que es uno de mis preferidos directores, con esta última película, El Último Duelo, ¿ya? Que es una película que me encanta, y está ambientada en París en 1300. Y el trabajo de el trabajo de digitalización es alucinante. Las calles, el puerto, los barcos de época, 1300, loco. La Y verdad que eso te cuesta un huevo, ¿no? La verdad que pero es un aporte al cine. Eran y son, para nosotros, eran y son pantallones azules alrededor de... Claro, pero el trabajo es genial, es perfecto. Genial, sí, no sí, puedes sí. notar que eso muchachos. Ahora, ¿qué piensas usted cómo es nuestro cine de acá al futuro? Pucha, ¿cómo veo nuestro cine acá al futuro? Bueno, Hiciste un largometraje tú. Hiciste una película. Última. Bueno, hice un documental. Un documental. Claro. Ya, ¿cómo ves a través de toda tu experiencia de ese documental? Bueno, la Que gran ahora tienes que diferencia... distribuirlo, ¿cómo ves todo el asunto? Bueno, mire, escúchame, la gran diferencia, bueno, la ficción es donde tú creas, ¿no? Tú eres el dios, ¿no? Estás trabajando con un director, estás trabajando con una historia y estás manejando la luz como tú quieras. A veces con ciertas limitaciones de producción, ¿no? Pero siempre manejas la luz y tú tienes el control. Pero en documental tú no puedes hacer nada de eso, tú tienes que correr porque el tiempo está contra ti. O sea, el documental es la realidad y tú tienes que registrar la realidad y ahí no puedes perder tiempo poniendo lucecitas ni nada. O sea, es la realidad y ahí no importa que la luz sea a las 12 del día o sea a las 6 de la tarde, ¿me entiendes? Porque tienes que registrar lo que está aconteciendo, ¿no? Y eso ya le da otro vuelo, ¿no? Tienes que ver mi película Apariciones. Porque ya lo voy a ver, quiero verla, ¿no? es una ficción, yo he hecho una fusión documental ficción. Claro, eso es Y interesante. es interesante. A mí me sí, encanta claro. esa propuesta, ¿no? Pero dime una cosa, ¿llegaste a trabajar con Mario Robles? No, nunca. Yo era muy petit. Ya te era muy chiquillo de esa Pero época. me quedaba así, lo miraba así de abajo para arriba. Dime, Con Armando tampoco, pero Armando fue profesor mío en una aula, ¿no? Dime, Gianfranco sí, trabajaste con él. Gianfranco Nichini. Claro, pues hermano. Ya, cuéntame un poco de Gianfranco, porque lo tengo que buscar también. Gianfranco es un personaje Es uno de los extraordinario. primeros que... Es un hombre bellísimo, es un hombre de una sabiduría. Yo con Gianfranco, digamos, no he trabajado con él, porque cuando él hacía fotografía, yo era el productor, y Gianfranco editaba también, entonces sí, iba a la edición para aprender, ¿no? Gianfranco con su humor, con su gracia, con su simpatía, un hombre extraordinario. Y Gianfranco muy pegado a José Antonio Portugal también, ¿no? Entonces éramos un trío bonito donde yo aprendía, yo estaba aprendiendo, solamente no podía aportar nada porque yo aprendía Gianfranco. Ahora, otro punto de vista de cámara en cuanto a cámara en mano y todo ese manejo es el maestro de maestros, digamos, Viñati. Viñati, claro, Viñati. A mí me parece recordando de los 70, No, con Viñati sus es un- equilibrios en cámara, No, ¿no? un loco el Viñati. No, genial, Jorge, puta, Jorge. Hizo una entrevista Jorge ahí. es una historia, es institución, ¿no? Qué genial. Dime, entonces tus recomendaciones y tu pensamiento al futuro, a los jóvenes, ¿tienes hijos trabajando en este oficio? Digamos, Ah, sí, Matías. Ya, está Matías metido está en esto eso. también. digamos que como hablando con él, ¿qué recomiendas a los jóvenes cineastas? Puta, ¿qué recomiendo a los jóvenes cineastas? Que sean, bueno, más comprometidos con el país, que es un trabajo, el cine también tiene sus complicaciones de sobrevivencia y de existencia. Pienso que hoy en día es más fácil tener acceso a una cámara. Pienso que hoy día hacer un documental lo puedes hacer sin recurrir a un préstamo inmenso, a endeudarte, porque las cosas están a la mano, la tecnología está a la mano que te lo permite hacer. Tienes una pequeña computadora que donde puedes editar y poner un programa Premiere o el que quieras y hacer lo que te da la gana, ¿no? Acuérdate que en nuestra época revelar el negativo ya era bastante, y ir a la edición era una máquina del tamaño de un Caterpillar, ¿no? Una quema. Era un tractor, ¿no? Eso no lo podíamos hacer, era imposible Lo hacerlo. hacíamos, pero a nuestra Pero manera. ya, pues era una cosa muy elaborada y muy pensada, ¿no?
Y pienso que el Perú es un país, aparte de sus conflictos y de su pelotudez, es un país bellísimo en historias, en espacios, en geografías, en historias, ¿no? En culturas, ¿no? Tenemos un lugar y su belleza natural que es extraordinaria, su belleza de la luz y todo ese rollo, ¿no? Pero no sabemos pues controlar, ya no me refiero a los cineastas, me refiero a todos los peruanos que somos unos p***udos, ese es mi concepto claro, ¿no? Porque estamos destruyendo este país, lo estamos mandando a la mierda con tanta manipulación y tanta... No estoy entrando en tema político, prefiero no callarme, ¿no? Pero estoy desesperado, estoy decepcionado con todo el momento actual, ¿no? Puta, es increíble, es una vaina, ¿no? Ya puedo decir. Algo últimamente que me ha gustado mucho, es una experiencia maravillosa, es haber dirigido un documental, un largo documental que se llama Yacuñán, Caminos del Agua, un proyecto que lo tenía guardado hace mucho tiempo y es un proyecto que tiene que ver con el culto y las deidades al agua, tanto en las comunidades andinas como amazónicas, ¿no? Y para mí ha sido una experiencia maravillosa, de verdad ha sido quizá algo bellísimo, me siento muy contento con esa experiencia y ya me picó el bichito, ¿no? Entonces yo quiero seguir haciendo documentales. Con José Antonio Portugal, mi amigo del alma, hemos ya, con un guión de él, estamos proponiendo otro documental que tiene algunos toques de ficción también sobre el tema del agua, pero en el Colca, ¿ya? Y pretendo presentarlo nuevamente a Dafo y con la ayuda de todos los dioses poder realizarlo, que sería un largometraje también, ¿no? Y eso es lindo, de verdad, y el Perú pues te ofrece unos lugares y unas historias que son alucinantes.